Mis hermanos, vamos a seguir entonces con lo que estamos revisando en la palabra del Señor, ¿no? El pasaje que estamos memorizando dice: así alumbre vuestra luz, que ya sabemos que es una luz prestada, una luz que viene de nuestro Dios. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Ahí está lo que dice. Los niños pueden pasar para estar con los niños y con los maestros, ¿ok? Pueden salir. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Eso habla, como decía el pastor, del testimonio, ¿no? Nuestro testimonio, que es evidente a creyentes y a no creyentes. Y luego dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros nos comportamos correctamente, eso va a dar como resultado que nuestro Dios sea glorificado. Qué tremendo ministerio. Eso es un ministerio, mis hermanos. Si usted se dedica a hacer buenas obras, si usted se dedica a vivir correctamente, usted está desarrollando un ministerio de glorificación a nuestro Dios. ¿No le gustaría a usted tomar parte de un ministerio así? Donde nuestro Dios se lleve la gloria en todo lo que hacemos. Entonces, tenemos, mis hermanos, cómo glorificar al Señor con lo que hacemos. Ahora, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, que somos nosotros, ¿no? Para este caso lo estamos asumiendo que somos nosotros. Luego en toda Judea, que fue lo que vimos en la mañana, nuestra familia, nuestros hijos, esposos, esposas, padres, hermanos, y etcétera, etcétera. Y ahora en Samaria, saquen su mapa y van a pintar la provincia que está al norte de la provincia de Judea, que es la provincia de Samaria. Pinten su mapa y usted ve cómo su luz, la luz de su testimonio, empieza a desplegarse cada vez más y más. Hoy estamos en el tercer paso. Samaria, vamos a hacernos la idea de que es nuestra iglesia y nuestra comunidad, el lugar donde nos desenvolvemos, ¿no? Sabemos que a veces nuestra familia es parte de la iglesia, pero también en la iglesia encontramos una familia. Entonces ahora nos vamos a enfocar en eso, en Samaria, que serían las personas que no viven con nosotros, pero están junto a nosotros en cada batalla, que son los hermanos de nuestras iglesias. Y también vamos a hablar un poco de lo que es alrededor de la iglesia. Entonces, mis hermanos, esta provincia de Samaria es interesante que el Señor la haya mencionado en su llamado a los discípulos. ¿Por qué? Porque Samaria no eran queridos, los samaritanos no eran queridos por los judíos puros. En Samaria había una mezcla de raza, de judío con gentil, y había mucho paganismo allí. Entonces los judíos puros despreciaban a los samaritanos por haber permitido que se mezcle la raza en ese lugar. Y el Señor Jesucristo mismo nos dio testimonio de eso, ¿no? Cuando Él pasó y habló con una mujer samaritana. Y esa mujer le decía, ¿y tú cómo tú siendo judío me diriges la palabra? Entonces el Señor ahí empezó a ministrar la vida de esta mujer. Pero esa era la actitud. No se llevaban bien. Pero el Señor menciona a Samaria en su llamado al servicio. Él no quiere que el Evangelio sea exclusivo de nadie. Él quiere que el Evangelio sea de todos. Y hay una vez más, eso contradice estas doctrinas que hablan de que Dios tiene solo un pequeño rebaño por el cual Jesucristo murió y al cual es el único al que quiere salvar. Eso no está en el corazón del Señor, mis hermanos. El Señor quiere salvar a todos, aunque Él tiene un pequeño rebaño, que somos nosotros los cristianos, todos los que han creído en Jesucristo. Somos un pequeño rebaño en comparación con el mundo, ¿no? Hay más de 6.000 millones de habitantes en el mundo, pero una pequeña parte de esa población son cristianos. Entonces somos un pequeño rebaño, pero el Señor quiere que su evangelio sea predicado a todos. Y por eso incluye allí a los samaritanos, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros a través de la palabra del Señor es que podemos comprender nuestro llamamiento. ¿Cómo podemos nosotros saber lo que Dios espera de nosotros en cuanto a la iglesia? Porque ahora nos vamos a enfocar en eso, en la iglesia, en la familia de la fe.
Y la palabra de Dios es justamente lo que necesitamos, la luz de la palabra de Dios. Porque allí es donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos saber para proceder como creyentes. Nosotros los evangélicos, los cristianos evangélicos en general, tenemos una relación especial con este sagrado libro, con este precioso libro. Y eso es conocido por otras religiones. Ellos lo saben. Y nos critican por eso, pero a otros nos admiran por eso. Por ejemplo, en el Corán, se dice que en el Corán a los judíos y a los cristianos se les llama el pueblo del libro, porque saben cuánto amamos las escrituras. Los judíos aman sus escrituras. Los judíos que no creen en Cristo tienen sus propias escrituras que son el Antiguo Testamento. Y nosotros los cristianos amamos toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, en el Corán se habla de nosotros como el pueblo del libro. Y tenemos esa relación que va más allá de la frontera nuestra, de nuestra iglesia, mis hermanos. En el libro Historia de los Bautistas, que fue escrito por el historiador cristiano Justo Anderson, es un libro que nos cuenta la historia de los bautistas a nivel mundial. Él da este dato interesante, él cita esto que quiero compartir con ustedes. Él dice que un erudito católico de apellido Knox, él escribió esto. Dice, el evangélico, y lógicamente, quizá, pero por costumbre, considera la Biblia no la luz interior, como la fuente única de la certidumbre teológica. Pero por regla general rechazará las interpretaciones que le ofrecen los eruditos. Prefieren tomar su Biblia y ver lo que dice. Al sentido más lógico, no hay otra apelación. Esto es un erudito católico que está describiendo la actitud de nosotros, los cristianos y específicamente los bautistas. Porque hubo un tiempo en la historia del cristianismo en que la batalla prácticamente era entre los católicos y los bautistas. Los católicos haciendo lo suyo con el gobierno y los bautistas batallando en contra de ese matrimonio que había entre la iglesia y el Estado. Y gracias a Dios que nuestros antepasados bautistas tuvieron que derramar sangre para que el Estado se separe de la iglesia católica romana. Y así el evangelio puede empezar a fluir libremente, porque la iglesia católica romana cometió muchas atrocidades en contra de nuestros antepasados evangélicos, mis hermanos. Entonces ellos reconocen, ¿se dan cuenta? Ellos reconocen que nosotros rechazamos las interpretaciones de los eruditos y siempre vamos a ¿qué cosa? A la palabra del Señor. Porque esto es, el Señor no ha dejado esto velado. Ciertamente que hay doctrinas que son complicadas y que necesitan un estudio más detallado para comprenderlas. Pero las cosas más importantes que Dios quiere que usted sepa, usted puede venir a este libro. Y Dios va a iluminar su mente y su corazón para que usted entienda el Evangelio y comprenda su palabra, su verdad. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios es una luz que puede alumbrar cualquier mente y cualquier corazón. Mire lo que dice Proverbios 6:23. Hemos visto en las sesiones anteriores que Dios es luz, que Jesús es luz, y ahora vamos a ver que la palabra de Dios también es luz. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahí se está diciendo claramente, ¿no?, que los mandamientos de Dios son lámpara, son luz y camino de vida. Luego el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante cuando se escribió este pasaje, qué importante que eran las lámparas y las lumbreras. Porque la gente tenía que trasladarse por lugares donde no había lo que hoy conocemos como carreteras iluminadas, ¿no? Entonces era muy importante las lámparas, las lumbreras. Segunda de Pedro 1:19 dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí se describe una vez más, entra en escena la antorcha que alumbra. ¿Se acuerdan que también se hablaba de Juan el Bautista, que era una antorcha que alumbraba? La palabra del Señor también es una antorcha que alumbra. Este mundo lo que más necesita es la luz de Dios, la luz de Cristo. Y por eso su palabra, el instrumento que Él nos ha dado para la evangelización de este mundo, es una tremenda y gran luz, mis hermanos. Tenemos que confiar en que la palabra de Dios nos puede ayudar en ese proceso. Mis hermanos, conocer la Biblia nos ayuda a no vivir en tinieblas. Primera de Tesalonicenses, abra conmigo por favor, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, desde el versículo 4 al 8, dice así: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí está haciendo el apóstol Pablo una comparación, una vez más, entre las personas que viven en la oscuridad y nosotros que vivimos a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Y la Biblia nos dice que nosotros ya no estamos para participar en las tinieblas de este mundo, mis hermanos. Tenemos que alejarnos de las prácticas que teníamos como costumbre hacer. Tenemos que dejarnos iluminar por la palabra del Señor. Dice el versículo 5 que nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Son como sinónimos de hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Si somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y el versículo 6 dice que nos manda a velar, dice velemos, mis hermanos. Y esto viene del tema de la vela, ¿no? Velar, vigilar. Cuando en el pasado había que estar en vela, era pues justamente a la luz de algo, ¿no? Que se mantenga una luz encendida. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar vigilantes, velando. Mi mamá, cuando estaba en vida, ella nos contaba, a mí y a mis hermanos, que ella todo su colegio y su universidad lo estudió a punta de vela. Ella no tuvo luz eléctrica en todo ese proceso de estudio. Imagínense, con vela allí hacía sus tareas, sus investigaciones, y así se graduó como una maestra de la universidad. Increíble, ¿no? Entonces, mis hermanos, velar, estar allí, aprovechar el tiempo, mis hermanos. Ahora, otra característica, mis hermanos, es la luz de la palabra lo que nos capacita para obedecer a Dios y hacer su voluntad. Esto es algo importante, mis hermanos. Si nosotros vamos a cambiar de actitudes, es a través del conocimiento de la palabra del Señor. Hay muchas personas que son capaces de dar buenos consejos. Hay personas que se dedican a eso hoy en día en este mundo, ¿no? Los famosos coach, ¿no? Los consejeros, los que dan discursos motivacionales. Pero esas son cosas pasajeras, mis hermanos. Claro, le levantan a usted el ánimo, le ayudan como a agarrar nuevas fuerzas, ¿no? Pero si no es una convicción que viene de Dios y de su palabra, ¿qué cree que va a pasar con eso? Así como se infló, se va a desinflar. Va a pasar, porque buenos consejos, pues, si usted los sigue, valen la pena. Si no los sigue, no sirven para nada, ¿me entiende? Pero cuando usted es confrontado con la palabra del Señor, es algo completamente diferente. Porque el Señor crea convicción. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencerlo a usted y a mí, ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando usted es convencido por esto, entonces usted, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar según la convicción. Mis hermanos, es importante entender. Por ejemplo, a veces decimos,
Como cristianos incluso repetimos esta frase cuando vemos que alguna persona pasó por la iglesia y después dejó de seguir a Cristo. ¿Y qué es lo que decimos normalmente? Esa persona era convencido, pero no convertido. ¿Ha escuchado usted esa frase? Ah, sí, es que él era convencido, pero no convertido. ¿Sabe que eso bíblicamente no se puede sostener? ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo convence, convierte. Las dos cosas están juntas. El convencimiento lleva a la conversión. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Convencerle a usted de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él ha logrado convencerlo a usted de eso, a usted no le queda más que obedecer. Eso es la participación del Espíritu Santo. Cuando usted está predicando a una persona el Evangelio, empieza a trabajar el Espíritu Santo en esa persona. Y empieza a hacerle entender, de alguna manera, algunos le llaman a iluminar el entendimiento de la persona, pero no para cautivarlo, sino para convencerlo, para hacerle saber que 2 y 2 son 4. Es como cuando usted tiene un problema matemático y usted no sabe cómo resolverlo. Y viene una persona que sabe más que usted y le dice, esto es así, asado y cocinado. Usted queda convencido. ¿Por qué? Porque vio las pruebas, vio los resultados. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él te dice, eres pecador, estás rumbo al infierno. Si no te arrepientes, vas a ser eternamente perdido, condenado. El Espíritu Santo está ahí hablando al corazón. Entonces, si la persona se convence de eso, inmediatamente se convierte. Ese es el poder de la palabra del Señor, mis hermanos. Y eso no solamente ocurre en el momento de la salvación. Eso ocurre a lo largo de toda nuestra vida de creyentes. En muchas cosas que el Señor tiene que convencernos. Que dejemos nuestra vida pasada, nuestras necedades, nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos. Él nos puede enseñar siempre a ser mejores personas, mejores creyentes, mis hermanos. Abra conmigo 1 de Juan, capítulo 2, versículos 8 al 11. Mire lo que dice el apóstol Juan. Capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, versículo 8. Dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Qué hermoso como el apóstol lo presenta, ¿no? Él nos dice lo que está pasando en nosotros. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así es como habla la palabra del Señor, mis hermanos. A esos que se jactan de seguir a Dios y de amar a Dios, pero están peleados con el hermano y no le hablan. Y lo ven en la iglesia y le dan prefieren irse por otro pasillo para no toparse con el hermano de frente, ¿no? Entonces, ahí es donde el Señor dice, a ver, tú dices que amas a tu hermano, pero no eres capaz de ponerte a cuentas con él. Entonces, para el Señor eso es mentir, eso es andar en tinieblas. Así es como la palabra del Señor nos habla, mis hermanos, y nos dice lo que tenemos que cambiar. Mis hermanos, si usted no ama este libro, difícilmente usted va a progresar en la vida cristiana. Este libro debe ser su alimento espiritual diario, donde usted se va a fortalecer, así como usted se afana en prepararse una comidita cada día, ¿no? Desayuno, almuerzo, merienda. Cada día debería haber una necesidad natural de buscar alimento espiritual en este libro. Cuando usted no tenga esa necesidad en su corazón, preocúpese por eso, mi hermano. Cuando usted no tenga deseo de leer la palabra del Señor, deseos de orar, preocúpese. Usted está enfermo espiritualmente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es uno de los síntomas de la enfermedad? ¿Qué es lo que hacen los enfermos? Se les va el apetito. Mi abuelita decía cuando vivía, enfermo que come, no muere. Enfermo que come, no muere, me decía mi abuela. Dice, ¿ya tienes hambre?
Dice, qué bueno, porque enfermo que come, no muere. Entonces, así es. Si usted, estando enfermo, le viene el apetito, eso es un síntoma de que va a mejorar. Pero si usted está enfermo y no quiere comer, eso es un síntoma de que usted sigue enfermo. Entonces, por eso, mis hermanos, la palabra de Dios, ese es el alimento que necesitamos todos los días. No podemos hacer ayuno intermitente de la palabra del Señor. Un día sí, un día no. No, eso no se aplica a la palabra del Señor. Su vida espiritual depende de su contacto con este libro. Les voy a compartir una ilustración de este hermoso libro que se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, de Donald Whitney. Se lo recomiendo. Cómprenlo. Es una gran bendición leer libros cristianos como estos. Miren lo que dice aquí el autor con respecto a la palabra del Señor. Y esto nos va a hacer preguntarnos a nosotros, ¿qué tanto amamos la palabra del Señor? Dice, todos deberíamos tener la pasión del siguiente hombre por la lectura de la palabra de Dios. Robert L. Sumner, en The Wonder of the Word of God, la maravilla de la palabra de Dios, habla de un hombre de la ciudad de Kansas City que había resultado gravemente herido en una explosión. Su rostro estaba muy desfigurado y él perdió la vista y sus 2 manos. Cuando el accidente ocurrió, no hacía mucho tiempo que había llegado a ser cristiano, y una de sus mayores decepciones era que ya no podría leer la Biblia. Entonces se enteró de una mujer en Inglaterra que leía braille con sus labios. Con la esperanza de hacer lo mismo, mandó a buscar algunos libros de la Biblia en braille, pero descubrió que las terminaciones nerviosas de sus labios habían quedado demasiado dañadas como para distinguir los caracteres. Un día, mientras se llevaba una de las páginas en braille a los labios, su lengua tocó casualmente una parte del relieve de los caracteres y pudo sentirlos. Tan rápido como un destello se dio cuenta: puedo leer la Biblia usando mi lengua. Cuando Sumner escribió su libro, el hombre había leído 4 veces la Biblia entera. Si él pudo hacer esto, ¿se puede disciplinar usted para leer la Biblia? Dice el autor. Una de las preguntas del juego del otro día era, ¿ha leído usted la Biblia entera? Gracias a Dios, algunos lo hemos hecho. Pero qué vergüenza que le hayan preguntado a alguno de los que está aquí presente y haya tenido que decir que no. Mi hermano, preocúpese. Si usted no ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pregúntese por qué no lo ha hecho. Esta persona leyó con la lengua la Biblia. Y usted que tiene todo, aproveche el tiempo, mi hermano. Dedique un tiempo a la palabra del Señor. Mis hermanos, es la palabra del Señor la que nos enseña a ser iglesia. Porque esto es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, mis hermanos. Esta comunión que tenemos aquí no es algo que podemos manejarlo naturalmente. Podemos hacer clubes sociales y equipos de lo que sea, pero ser iglesia es algo completamente diferente. Y solo en la palabra del Señor vamos a encontrar la forma en que podemos ser iglesia. Ahí está lo que el Señor quiere que sepamos y que hagamos como pueblo, como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Entonces yo he traído solamente ciertas características puntuales que el Señor quiere que sepamos. Por ejemplo, Romanos 12:10. Dice allí el apóstol: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí está la primera parte, el amor. Dice la palabra del Señor que para poder ser una iglesia, para poder estar en comunión nosotros y poder brillar todos de la mano del Señor, tenemos que empezar por el amor. Así como hace un rato leímos de Juan, ¿no? Ahora lo leemos del apóstol Pablo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, amor de hermanos. Y dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso?
que usted baje un poco el orgullo y deje que otros sean reconocidos en vez de usted. Eso es lo que está diciendo el pasaje. En cuanto a honra, si alguien tiene que ser honrado y usted puede hacerse a un lado para que su hermano reciba la honra, hágase a un lado. Eso significa el pasaje. Dice, prefiriéndoos los unos a los otros. El otro punto importante en la iglesia, mis hermanos, es el servicio. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. A eso estamos llamados, mis hermanos, a servirnos entre nosotros, a ayudarnos en esta comunión. Si usted ve que su hermano tiene alguna necesidad, póngase a las órdenes. Póngase a las órdenes. Servir no es fácil, mis hermanos, porque como es algo voluntario, ¿no? Es algo en lo que uno no va a recibir aplausos, ni dinero, ni reconocimientos. Es algo que realmente sale del corazón. Y qué hermoso es cuando en la iglesia existen varios hermanos que tienen el don de servicio. Porque eso no es natural, eso no sale muchas veces de manera natural, el servir. Por ejemplo, cuando se requiere una minga en la iglesia, ¿no? Y se pone el sábado, minga, vengan todos a pintar y a limpiar la iglesia. Entonces, no es fácil. Uno siempre va a pensar, bueno, déjeme ver qué tengo que hacer el sábado y le confirmo, ¿no? Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros aprendamos a servir. El servicio debe ser una característica nuestra como cristianos. Mire lo que dice este mismo libro, este mismo hermano, citando a otro autor, al autor Kent. Dice así: los corazones consagrados al ministerio están disciplinados para trabajar duro, ya que con frecuencia salen de su zona de seguridad, se ubican en lugares vulnerables, toman compromisos que cuestan, se agotan en nombre de Cristo, pagan el precio, se encuentran con mares agitados, pero sus velas van empujadas por el Espíritu de Dios. Qué hermosa frase, ¿no? Hablando con respecto al servicio, mis hermanos. El servicio no es fácil. El servicio es un compromiso de amor, ¿no? El servicio es un compromiso de amor. Por eso cuesta, mis hermanos. Y si usted cree que servir no le va a costar, entonces usted en realidad no sabe lo que es servir. Porque uno no sirve de lo que le sobra. Uno no da limosna cuando sirve. Uno entrega lo que tiene. Y cuando usted entrega tiempo a una persona, usted le está entregando lo más valioso que usted tiene, que es su tiempo. Y luego, si usted tiene que ayudarlo con el carro, ayudarlo con dinero, ayudarlo con comida, eso es servir. Servir no es solo decir, estaré orando por ti. Porque a veces ni siquiera el mismo día que le dijimos al hermano eso, fuimos capaces de cumplir con esa promesa. Seamos sinceros, mis hermanos. Eso nos ocurre. Estaremos orando y usted se fue a dormir y no oró. No oramos. Hermanos, otro elemento importante es soportarnos los unos a los otros. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una vez más se llama a la humildad, se llama a la mansedumbre entre nosotros y dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Es un mandato, mis hermanos. ¿Por qué será, no? Qué raro que esté este mandato. Si todos somos un pan de Dios. Todos somos una belleza de creyentes, ¿no? Somos pues unos angelitos. No, somos a veces más diablitos que angelitos. Y el Señor nos manda a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Porque sabe el Señor que a veces vamos a pecar en el proceso de ser iglesia. Nos vamos a ofender, nos vamos a lastimar. Y el Señor dice, soporta, perdona. Ahí viene el siguiente mandato, que es perdonarnos, mis hermanos. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Caso cerrado. ¿Cristo te perdonó? ¿Amén? Perdona a tu hermano. Así de sencillo es como lo maneja el Señor. Si el Señor te perdonó, ¿qué te cuesta a ti perdonar? ¿Tú eres más santo, más justo que Cristo? ¿Que le vas a negar el perdón a la persona que te ofendió? ¿Eres juez y verdugo a la vez de tu hermano? La Biblia dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y eso habla de las dos partes, ¿no? El que ofende y el que es ofendido. Porque el que es ofendido dice soportándoos, ¿no? Soportándoos. Y también dice perdonándoos. Pidamos perdón, mis hermanos, y perdonemos. Pidamos perdón y perdonemos a los que nos ofenden dentro de la iglesia. Y no estoy hablando del mundo, del barrio, estoy hablando de la iglesia, mis hermanos. Cuando ocurren estas cosas, aprendamos a pedir perdón, a soportarnos y a amarnos, mis hermanos. Otro mandato de la palabra del Señor, animaos y edificaos. Dice 1 Tesalonicenses 5:11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es hermoso, mis hermanos. Eso es uno de los valores que tenemos como iglesia. Que podemos animarnos los unos a los otros. El hecho de darnos un abrazo, una palmada en la espalda, una llamada, un mensaje de texto, un retiro como este, vernos cada semana, sonreír, disfrutar, eso anima porque estamos toda la semana batallando con gente del mundo, ¿no? En nuestros trabajos, en la calle, en los trenes, y llegamos a esta comunidad, a esta familia y sentimos la paz del Señor entre nosotros, ¿no? Sentimos que estamos en el hogar. ¿Y qué más dice? Y edificaos. Todos nosotros estamos llamados a seguir construyéndonos unos a otros. En lo que usted ve que hay si usted fuera constructor y usted ve que hay una viga mal apuntalada, mi hermano, usted que conoce de construcción, ¿qué hay que hacer? Arreglarla inmediatamente. Eso no se puede dejar desprevenido. No se puede. Hay cosas en la construcción que apenas usted lo ve, tiene que resolverlo o puede ocasionar un tremendo desastre. Y nosotros como cristianos debemos estar viendo dónde mi hermano necesita ser edificado. ¿Qué quiere decir eso? Dónde mi hermano necesita ser remodelado, arreglado, confeccionado. ¿Dónde está fallando y cómo yo puedo suplir esa necesidad, mis hermanos? También dice la palabra del Señor en Hebreos 3:13 que debemos exhortarnos. Y aquí esto les gusta a algunos, ¿no? El don de la exhortación, pastor, ese don es bien común, ¿no? A veces en la iglesia nos gusta exhortar, pero no nos gusta cuando nos exhortan. Mira lo que dice Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tremendo pasaje, mis hermanos. Dice allí el escritor de Hebreos que debemos exhortarnos los unos a los otros. No es que esto es un privilegio de unos cuantos en la iglesia, ¿no? Que tienen ese espíritu exhortador. No, esto es algo de todos. Todos podemos exhortarnos. ¿Qué significa eso? Hablarnos con amor de las cosas que necesitamos escuchar. La palabra del Señor dice, fieles son las heridas del que ama. A veces cuando tenemos que exhortar a un hermano, quizás podemos lastimar sus emociones. Pero si usted realmente lo ama, sabe que esa exhortación va a dar fruto. En el momento que ese hermano entienda que usted lo hizo con amor y por amor, él va a entender que usted lo hizo correctamente, aunque se ofenda al inicio. Así como nuestros hijos, cuando no los dejamos salirse con la suya, están con el labio inferior que le da por el piso. Están bravos, están molestos, ofendidos. Pero luego que entienden que era por su bien, aceptan que ellos estaban equivocados y que sus padres estaban en lo correcto. Entonces la exhortación produce algo parecido, mis hermanos. No todos estamos dispuestos a recibir una exhortación.
Y no todos sabemos exhortar tampoco. Tenemos que decirle al Señor que nos enseñe cómo ejercer ese ministerio entre nosotros. Decir las verdades a veces cuesta, mis hermanos, pero es preferible una verdad que lastime que un amor hipócrita, un amor que dice, ay, sí, yo lo amo de mi hermano, pero está viendo que va caminando directo a un precipicio y usted no le dijo nada. Eso no es amor, mis hermanos. Eso no es amor. Si usted dice que ama a su hermano, exhórtelo en el amor del Señor. Mi hermano, déjame decirte, me pongo en una situación comprometedora contigo, pero tengo que decírtelo porque es lo que el Señor me manda. Lo que estás haciendo está mal. Estás yendo a un precipicio. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Y el Señor dará fruto en esa exhortación, mis hermanos. Entonces no tengamos temor en ese sentido, porque dice aquí la palabra del Señor que el engaño del pecado endurece a los creyentes, mis hermanos. El engaño del pecado nos endurece. Y por último, someteos los unos a los otros, dice Efesios 5:21, mis hermanos. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto habla de estar sujetos, mis hermanos, de tener la humildad de poder aceptar que no siempre tengo la razón y que no siempre voy a salirme con la mía, ¿no? Puedo aceptar muchas veces las exhortaciones, las reprensiones, el ánimo de otros hermanos, sobre todo de los líderes, del pastor de la iglesia, de nuestro esposo, de nuestros padres, incluso de nuestras esposas también, porque ellas también muchas veces nos ayudan a ver las cosas que nosotros no queremos ver o no podemos ver, mis hermanos. Es un sometimiento mutuo entre todos. Mis hermanos, ser iglesia no es fácil. Ser iglesia demanda compromiso, demanda esfuerzo, valor. Y eso que estamos en una comunidad, en un medio ambiente donde no hay persecución. Imagínense qué más duro sería ser cristiano donde hubiera persecución. Pero aún así no es fácil porque manejamos muchas cosas a la vez. Pero la iglesia en todo lo que hace, mis hermanos, es importante que siga trabajando en lo que el Señor espera de ella, mis hermanos. La iglesia, por ejemplo, siempre está involucrada en evangelismo, en discipulado, en predicación, en consejería, en obra social, en misiones. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Muchos de los que están sirviendo al Señor lo hacen por amor. Pocos reciben sueldo en eso, pero la mayoría de los que están sirviendo al Señor lo hacen por amor. Y usted no puede esperar algún día estar desocupado para servir al Señor, porque el Señor usa personas que están ocupadas. Si usted se da cuenta, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban trabajando, pescando, cobrando impuestos, ¿no? Ellos no eran personas desocupadas que no tenían nada que hacer, y el Señor llamaba a personas ocupadas. Déjeme leerle una última cita de este autor con respecto a ese tema. Miren lo que dice aquí. El autor dice, he llegado a la conclusión de que con raras excepciones, la persona piadosa es una persona ocupada. La persona piadosa está dedicada a Dios y a las personas, y eso conduce a una vida plena. Es así, mis hermanos. Los creyentes que están sirviendo al Señor y que no están siendo sostenidos por la iglesia, yo le aseguro 100% que esos creyentes trabajan también. Y que no es que están ahí porque les sobra el tiempo les falta, pero hacen tiempo para lo que es importante en sus vidas. Y se buscan el tiempo para servir al Señor, mis hermanos. Una vez más, el autor dice, las Escrituras confirman lo que percibe la observación. La pereza jamás conduce a la piedad. ¿Qué decían las abuelas, no? Mente vacía, laboratorio del diablo. Y aquí dice el autor, la pereza jamás conduce a la piedad. Mis hermanos, el Señor usa personas como usted y como yo, que estamos ocupados, que estamos cansados, desvelados, endeudados, y el Señor quiere usarlo así como usted es y como usted está. No espere a que todo le vaya bien, de que tenga tiempo, de que tenga fuerzas, de que tenga salud, dinero, amor,
para empezar a servir al Señor, porque esas cosas quizás nunca lleguen. Usted seguirá esperando y la obra del Señor seguirá haciendo falta, esas manos, esos pies, esas bocas que proclamen el Evangelio, mis hermanos. Entonces, como iglesias, mis hermanos, tenemos que seguir trabajando juntos, de la mano, con amor, con paciencia, con perdón, con mansedumbre, con humildad. Y eso, mis hermanos, es que nosotros podamos brillar. Usted está llamado a brillar, así como hemos visto, ¿no? Como persona, en su familia, pero también en su iglesia. Sea una luz, mi querido hermano, allí. Sea una luz en su iglesia. Dé el ejemplo, si el Señor le ha dado ese privilegio. Brille en su iglesia y brille con su iglesia, mi hermano. Yo quiero repartirles ahora, junto con mi esposa y la hermana Nancy, van a repartir unas lámparas que van a representar lo que estamos diciendo en este momento. Vamos a repartir una lamparita por cada familia. Y los más traviesos de seguro que ya la aprendieron. No esperaron las instrucciones. Esta lamparita va a ser un fiel recordatorio de lo que usted y yo hemos venido a aprender en este retiro. Es un fiel recordatorio de que somos una luz y donde sea que estemos debemos brillar. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y mañana vamos a aprender a brillar hasta lo último de la tierra. ¿Ya tienen todos? ¿Alguien le falta? ¿Alguien le falta? Acá en el centro, por favor. Ahora quisiera que por favor alguien apague las luces y todos prendan, ahora sí, prendan sus lámparas, mis hermanos. Qué hermosas luces. Qué hermosas luces. Cada familia, cada persona es una luz en las manos del Señor. Así es usted en este mundo, mis hermanos. El mundo está en tinieblas, pero usted brille con la luz de Cristo. Brille como persona, brille en su hogar, brille en su iglesia y brille con su iglesia para la gloria del Señor, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso aliento, Señor, este precioso alimento que nos das a través de tu palabra, Padre. Queremos seguir siendo luz, Señor. No solamente como personas, sino también con nuestra familia y también con nuestra familia espiritual, que es la iglesia, Señor. Ayúdanos a poder poner en práctica todo lo que vemos en tu palabra, Señor, para poder ser una luz. Y si nosotros todos nos comprometemos a brillar en lo personal con nuestras familias y como iglesia, Señor, qué grandes obras puedes hacer con nosotros, Señor, donde sea que estemos. Tu palabra dice que las personas van a ver estas buenas obras y van a glorificar al Padre. Úsanos en la glorificación tuya, Señor. Que nuestras vidas traigan gloria a tu nombre, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.